que vamos a pasar a la segunda carta. Pero vamos a culminar esta primera carta. Hoy nos corresponde ya el capítulo 6. Y ha sido hermoso, mis amados hermanos, porque uno puede extraer tantas cosas maravillosas de la palabra de Dios cuando la estudiamos de manera exegética, sistemática. Y con todo y eso no le sacamos todo el jugo el mismo domingo, ni el mismo mes, ni el mismo año. Puede que en otra oportunidad volvamos a estudiar la carta y sigamos exprimiendo, ¿verdad?, esta carta y extrayendo verdades, extrayendo recursos, extrayendo cosas que nos enriquecen espiritualmente, que nos bendicen espiritualmente, que nos ayudan a andar, a caminar y a movernos conforme a la voluntad de Dios, que nos muestran la manera y la forma correcta en la cual debemos conducirnos y en la cual debemos andar. Estamos en esta serie que hemos titulado Instrucciones Pastorales. Y en este capítulo 6, yo voy a invitarle a que leamos desde el versículo 1 hasta el 10. Versículo 1 hasta el 10. Y dice la palabra del Señor: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Señor, agradecemos esta hermosa mañana, Señor, este hermoso tiempo y este privilegio que tenemos de venir delante de ti, Señor. Oramos para que nuestra mente sean iluminadas, nuestros corazones sean confortados, Señor, sean exhortados, Señor, consolados, guiados, Señor, retados, Señor, a vivir de acuerdo a tu palabra. Permite que en esta mañana salgamos entendiendo todo cuanto tú tienes para nosotros, Señor. Y por sobre todo, Señor, que nos des la gracia, la capacidad y el poder del Espíritu para poner por obra y vivir de acuerdo a ella, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén. Y hemos titulado en esta mañana el tema: la responsabilidad cristiana ante la vida y la sociedad. ¿Cuántos saben que nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad ante la vida y ante la sociedad? Somos responsables. Cualquiera pensaría y creería: bueno, yo soy un ciudadano del cielo, yo me entiendo con Dios, aquí en la tierra no tengo nada que ver con autoridades, no tengo nada que ver con leyes, con reglas, con normas, yo hago lo que quiero a mi manera porque yo no pertenezco a este mundo, yo soy un extranjero. Pues le cuento que todos los extranjeros deben respetar las leyes, ¿saben?, del lugar donde se encuentren. En realidad, ese es el deber ser. Ahora, si bien es cierto que el cristiano está en el mundo, ¿verdad que sí? Estamos en el mundo, dice la Biblia, pero no somos del mundo. Aunque estamos en el mundo y que no pertenecemos al mundo, sino que somos ciudadanos del cielo, esto no nos exime de nuestra responsabilidad. No nos exime de nuestras deudas. No nos exime de nuestros pagos. No nos exime de lo que hicimos antes de conocer a Cristo, ni de lo que hemos hecho conociendo a Cristo. No nos exime de la responsabilidad. El cristiano tiene la responsabilidad de dejar el nombre de Cristo muy en alto en medio de esta sociedad en la que vivimos. Deberíamos ser nosotros reconocidos muy fácilmente.
en medio de esta sociedad en que vivimos, porque si algo caracteriza a nuestra sociedad es la corrupción, la mentira, el engaño, la envidia, la intriga, el abuso, las injusticias. Por lo tanto, nosotros debemos vivir muy contrario a eso. Debemos ser caracterizados por ser justos, por ser honestos, por ser correctos, por cumplir las normas, por cumplir las reglas, por no ser rebeldes, por someternos a las buenas leyes, por supuesto. Someternos a las buenas cosas. Deberíamos ser los primeros en aportar, ayudar, en contribuir, en generar, en buscar la armonía y la paz. Pero no deberíamos ser nosotros los primeros guerrilleros, ¿verdad? Ni los primeros que generemos el caos o el conflicto, ni en la familia que no conoce a Dios, ni entre los vecinos. A veces no es tal cosa como que no me la debo dejar montar. ¿Acaso que porque yo soy cristiano tengo que aceptar esto, tengo que aceptar aquello? Yo le voy a echar un cuentico, mis amados hermanos. La realidad es que usted como cristiano debe, si de usted depende, estar en paz con todos los hombres. Y en algunas ocasiones debemos pasar por alto algunas causas por causa de el Señor, por causa del Evangelio, para que exista la posibilidad de que esa persona pueda de una u otra forma tener contacto con el Evangelio. Pero si por todo reviramos, si por todo peleamos, si por todo vamos a tribunales, si por todos hacemos un lío, un escándalo, y si nunca queremos perder, nunca ni bajar la cabeza, entonces estamos mal. Porque eso es un indicio de la justicia propia. Ese es un indicio del carácter, del orgullo y de la rebeldía que existe dentro de mí, de la soberbia que existe reinante todavía operante en mi vida. Ahora, yo no estoy diciendo que nosotros no vamos a apoyarnos en las leyes cuando así lo amerite y lo corresponda. Pero Pablo le decía a los hermanos en Corintio, ¿cómo es posible que ustedes tengan que estar en tribunales peleando situaciones y casos? ¿Acaso no hay alguien entre ustedes, un hermano que les pueda ayudar en ese proceso? ¿No se pueden poner de acuerdo? Ojo, estaba hablando entre hermanos. Pero imaginémonos ahora con los que no son hermanos. Por causa de vosotros, dice el libro de Romanos, el nombre de Dios es blasfemado. Por la conducta, por la actitud, por las acciones que ustedes tienen, por la manera en que se comportan, por las cosas que hacen, el nombre de Dios es blasfemado. Porque ¿qué Dios es ese en el que tú crees? No, ese evangélico, no, esa señora, ese señor, no, esa gente es terrible. No, pero ellos van a la iglesia. Ellos se congregan en tal iglesia. Ellos asisten allí. Entonces dice el hermano o la hermana, no, pastor, yo sí no nací ese día de los tontos, soy yo. Yo no me dejo de nadie. Yo soy así, yo soy asado. ¿Usted sabe que Pedro era así? Pedro tampoco se dejaba de nadie. Él era un celote. Él pertenecía a un grupo de esos nacionalistas que querían defender a los judíos de los romanos y siempre cargaba un chuzo, tanto que cuando entregaron al Señor, él agarró y le cortó la oreja al hijo de un tal Marco ahí, le arrancó la oreja y el Señor le dijo, cálmate Pedro, así no es. Le restauró la oreja al hombre, le dijo, así no es. ¿Tú crees que yo no puedo en este momento invocar los ángeles y vienen aquí y me defienden y hacen una masacre en este lugar? Yo lo puedo hacer. Pero no es así, mi reino no es así. Mi vida y lo que yo quiero no es de esa forma ni de esa manera. No es de esa forma. Nosotros no podemos andar como un celote, mis amados hermanos, con un chuzo siempre adentro aquí, espiritualmente hablando, no literal, pero siempre cortando cabeza y oreja con nuestra boca y con nuestros labios, porque yo soy fulanito de tal y a mí el que me la hace me la paga. Yo sé que a veces uno se llena de indignación y de furia ante ciertas situaciones que le toca a uno vivir y afrontar. Pero debemos pensar, mis amados hermanos, desde la perspectiva que el Señor lo establece. Pasa mucho manejando en la calle, en el carro. Yo me he dado cuenta que los retrovisores no duran mucho aquí. Y uno se monta en un taxi y ve como el taxi, bueno, le pega al otro y sigue de largo, le pega a la gente por el brazo y siguen de largo. Y he visto también las peleas épicas de la Edad Media con espadas en los semáforos, 2 personas con machete. Y yo digo, Dios mío, es difícil, no es fácil.
Y todo el mundo está a la defensiva, todo el mundo está violento, todo el mundo está esperando que le digan algo para él también agarrar. Pero, ¿qué de nosotros los cristianos? ¿Por qué no aprender del Señor Jesús? ¿Por qué a veces no bajar la guardia? ¿Por qué a veces no mostrar una actitud diferente ante una situación? A veces no tenemos la culpa y nos culpan, ¿verdad? Y no hay nada más difícil que lo culpen a uno de lo que no ha hecho. Pero a veces perdiendo también se gana, mi amado hermano. A veces teniendo una actitud correcta ante ciertos desafíos, podemos, mis amados hermanos, testificar del Señor. Entonces, vivimos en una sociedad que no es la más justa, mis amados hermanos. Pero debemos ser justos en medio de esta sociedad. Debemos ser justos, debemos ser luz en medio de tantas tinieblas. Y eso solamente es posible mediante nuestras conductas. De nada sirve que usted le diga a la gente que usted es cristiano, que usted va a la iglesia, que usted es muy espiritual, que usted hace ayuno, que usted hace oración, si su conducta demuestra lo contrario. Nuestro comportamiento es la manera en que podemos testificar de la forma más eficiente el evangelio, con nuestra conducta. Como bien decía Spurgeon, el mundo no lee Biblia, pero lee cristiano. Y usted se puede convertir en una Biblia andante. El mundo no lee la Biblia, pero sí lee a los cristianos. ¿Y sabe? Hay mucha gente leyendo nuestras vidas, empezando por la propia familia, empezando por los hijos, empezando por los maridos, por la esposa, por el esposo, por los vecinos, en nuestros trabajos. Es más, hermano, no diga que es cristiano si no va a hacer las cosas bien. No diga que es cristiano. No se ponga a estar inventando una película de lo que usted no es en su lugar de trabajo, porque usted lo que hace es blasfemar el nombre del Señor. Si luego su conducta no es apropiada de acuerdo a su fe. Se supone que el cristianismo es misericordioso, magnánimo, generoso, bondadoso, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de justicia, lleno de equilibrio, lleno de equidad. Se supone que el cristianismo tiene áreas en nuestra vida, mis amados hermanos, que mostrar. Porque el cristianismo no es solamente conocimiento, es vivencia, es practicar, es poner por obra lo que somos. Ahora, que no somos perfectos, esa es una realidad. Estamos en un proceso de transformación, ¿verdad que sí? Estamos en trabajo constante, el Señor no ha terminado con nosotros. ¿Y cuándo va a terminar? Cuando este cuerpo sea transformado en un cuerpo de gloria. Pero tampoco me puedo justificar. Y aquí es donde yo quiero llegar. No negamos el hecho de que como cristianos estamos en un proceso constante de crecimiento. No negamos que necesitamos todavía muchísimo del Señor y que no hemos alcanzado todavía quizás el punto que debemos alcanzar. Pero tampoco podemos estancarnos ni pasar toda la vida justificando nuestro carácter y nuestras acciones diciendo, es que yo soy humano. Es que yo soy así porque yo soy así. No, ¿y dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está la obra del Espíritu en tu vida? ¿Dónde está la obra del Señor? ¿Dónde está el cumplimiento de su palabra que el hombre interior se va renovando de día en día? Nuestro hombre interior se va renovando. Nuestra vieja naturaleza tiene que salir. Quizás de a poco, quizás en un proceso, pero nunca podemos seguir siendo lo mismo. Tiene que existir una diferencia entre Juan Charrasqueado y yo. Entre Paquita, la del barrio, y yo. Tiene que haber una diferencia y debe ser una diferencia abismal y grande. Porque si no hay diferencia, entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? La pregunta puede ser, ¿qué está pasando? Y debería también ser, ¿he nacido yo de nuevo? Porque sí, yo puedo ser un religioso. Yo puedo ser un simpatizante del evangelio. Porque mi abuela, porque mi abuelo, porque un tío, porque un primo, porque me gusta la música, porque me gusta la alabanza. Pero si no hay una transformación y no hay un cambio y no hay un redarguir sobre todo. Porque créanme, hermano, todos fallamos. En algún momento se nos vuelan los tapones y cometimos un error. Pero automáticamente el Espíritu Santo tiene que redarguirnos. Y en nuestra mente y en nuestro corazón debe haber una necesidad de pedir perdón y de pedir disculpas. Y si no fue hoy, tiene que ser mañana y tengo que haber pasado la noche terriblemente mal. Pero si yo me duermo tranquilo, relajado, no pasa nada, insulté al Señor, insulté al otro, le dije de todo al dueño de la casa y peleé con este y peleé con aquel, estoy bravo con los hermanos, no me importa, algo está mal. Pero el Espíritu Santo tiene que redarguirme. Entonces ahora sí que no le ponga etiquetas al carro de Cristo vive en mí.
Jesús es el Señor. Él viene pronto. Y entonces cuando le dan un toquecito por detrás se baja usted y casi que manda para el otro lado a la otra persona de la furia, de la rabia, rompe vidrio. No, se baja con varillas. No, porque eso es un concepto equivocado. Eso es algo errado. Y la Biblia nos muestra que como cristianos tenemos deberes, mis amados hermanos, que cumplir en este mundo. Estamos llamados a ser mansos y humildes de corazón, dijo Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso lo enseñó Jesús. En medio de un mundo arrogante y egoísta y elitista, nosotros debemos manifestar respeto. Debemos manifestar amor. Debemos manifestar consideración. Debemos manifestar generosidad. Debemos manifestar bondad. Debemos mostrar sujeción y reverencia ante las autoridades y las leyes, siempre y cuando no contradigan la palabra de Dios. Porque la única libertad que usted tiene para contradecir las reglas y las leyes es cuando le piden algo que atente contra el evangelio. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. De lo contrario, estamos llamados a obedecer, mis amados hermanos. Ser libres en Cristo significa ser libres no para hacer lo que queremos. Solo que no uséis la libertad como pretexto para lo malo, dice Pedro. Entonces, ser libres en Cristo significa ser libres del pecado, significa libre de nosotros mismos. El dicho dice, líbrame de las aguas bravas, que de las mansas me libraré yo. ¿Verdad? Líbranos de nosotros mismos. Eso es lo que dice. Libres en Cristo es libre del pecado, libre de nosotros mismos, de nuestra naturaleza rebelde, porque por naturaleza somos rebeldes. Libre de nuestra naturaleza rebelde y caída, y poner en orden nuestro corazón en armonía con la verdad y con la justicia. Somos llamados a vivir como es digno del evangelio. Debemos ser cristianos que vivamos dignamente. Ahora, si usted se analiza y ve el cristianismo del día de hoy, nadie cree en cristianos. ¿Por qué habría yo de creer en cristianos? Si no cumplen su palabra, si no son responsables, si no pagan. Cristianos mala paga. La Biblia dice, no debáis nada y nada. El que hurtaba no hurte más. Estamos llamados a pagar nuestras deudas, a reconocer nuestros errores, a pedir perdón. Onésimo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la carta? Filemón, él se había escapado. ¿Y sabe qué hacían en Roma cuando un esclavo se escapaba? Cuando lo capturaban le ponían en la frente una F, que significaba fugitivus. Un fugitivo. Y el amo podía quemarlo, el amo podía matarlo, el amo podía crucificarlo. Pero imagínense que él conoció a Cristo cuando se escapó. Ahora Pablo le dice, tienes que regresarte. ¿Cómo? Tienes que regresar con tu amo. Y tú más o menos has pensado lo que me va a hacer. Pero tu amo es creyente. Y tenemos que arreglar esto. Pero el hecho de que sea creyente no significa que tú puedas actuar de la manera que estás actuando. Tienes que regresar con él. Y así fue, regresó. Ahora, la pregunta que debemos hacer no es, ¿por qué pensamos que por ser cristianos muchas cosas se deben pasar por alto? Al contrario, al cristiano se le debe exigir y demandar más. Al que mucho sabe, más se le demanda. El que tiene mayor responsabilidad, mayor autoridad, mayor es el peso de la demanda. Por lo tanto, los cristianos deben seguir cumpliendo con sus deberes. Ese es nuestro primer punto y es lo que Pablo toca. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Quién es blasfemado cuando hacemos las cosas mal? Dios. ¿Y la doctrina qué significa? Enseñanza. ¿La enseñanza cuál es? La enseñanza bíblica. Cuando yo hago las cosas mal, Dios es blasfemado y la doctrina. Porque ellos tienen una idea de la iglesia y del cristianismo que es la que usted y yo le presentamos. Entonces los cristianos deben seguir cumpliendo sus deberes y sus responsabilidades. La igualdad espiritual no borra las diferencias civiles, mis amados hermanos. Ay, que porque somos hermanos. Como somos hermanos, entonces te cobro, ¿verdad? Pero no te hago el trabajo bien, porque a la final somos hermanos. Como eres mi hermano, no trabajo las horas completas. Como eres mi hermano, echo el carro. Allá en Venezuela llamamos echar el carro cuando una persona
en vez de estar trabajando, está sentado por allá o se va para el baño y se queda 3 horas y empieza a pasear y a dar vueltas, justificando y malgastando el tiempo, pero sin estar en el lugar de trabajo. No podemos hacer eso, mis amados hermanos. No lo podemos hacer. Entonces, si somos hermanos en la fe, el hecho de que seamos hermanos en Cristo y seamos iguales espiritualmente delante de Dios, no borra las diferencias civiles. El que es policía sigue siendo policía, ¿verdad? El que es de repente gerente de una empresa sigue siendo gerente de una empresa. El que es de repente el que tiene la autoridad, por así decirlo, en alguna planta, ya sea porque es supervisor, sigue siendo la misma persona. Entonces, no borra las diferencias civiles ni tampoco la responsabilidad de someternos a la autoridad. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Pablo quería que los cristianos estuvieran conscientes de que la voluntad del Señor no era que nos rebeláramos contra nuestras autoridades, sino que nos sometiéramos, ya no por la fuerza, sino de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque cuando los creyentes esclavos conocían a Cristo, pensaban que, como ya conocimos a Cristo, entonces las cosas van a cambiar aquí. No, no van a cambiar, dice Pablo. Los que tengan amos, dice, los que estén bajo el yugo de esclavitud. La esclavitud, pues ya usted la sabe. Y alguien dirá, pero bueno, ¿y acaso Dios aprobó la esclavitud? No, Dios no aprobó la esclavitud. Pero nosotros no vinimos para deshacer lo que existía, mis amados hermanos. El evangelio vino con otras intenciones. Mire, se dice que en Roma había nada más y nada menos que 60 millones. En el Imperio Romano, 60 millones de esclavos extendidos por todo el mundo. Y todos esos esclavos, habían esclavos rebeldes, ahí había deseo de haber una matanza y una guerra civil. Porque obviamente cuando uno está bajo el yugo de esclavitud, no todo el mundo tiene un buen amo, ni todo el mundo tiene un buen patrón, ¿verdad que no? Hay gente déspota, gente grosera, gente malcriada, gente abusadora. Y un esclavo era simplemente, estaba a merced y a voluntad de su amo. Si el amo lo quería matar, lo mataba. Si lo quería quemar, lo quemaba. Y si lo quería cortar un brazo, se lo cortaba. No podía hacer absolutamente nada. Por lo tanto, el odio y el resentimiento que había hacia los amos, no en su totalidad ni en su mayoría, pero era grande. Había deseo y sed de venganza. ¿Y qué hacía Roma para que no se sublevaran todos esos esclavos? Esclavo que cometía error, esclavo que mataban, esclavos que crucificaban y dejaban evidencia clara para que el resto que quería de repente sublevarse, al ver lo que veía, se intimidaba. Pero el evangelio llegó no solamente a resolver el conflicto externo, sino el conflicto espiritual. Porque cuando hay odio, cuando hay resentimiento, cuando hay maldad, cuando hay deseo de venganza en nuestro corazón, no puede haber realmente justicia. Porque el odio con odio, ¿qué hace? ¿Qué genera? ¿Qué provecho hay? Cuando nosotros queremos hacer justicia por nuestras propias manos, ¿qué hacemos? Aumentamos la violencia y aumentamos la maldad, aumentamos el pecado. Entonces Pablo le dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, ellos a lo mejor pensarían, va a venir la solución. Tengan a sus amos por dignos de todo honor. Respétenlo, hónrenlo. Hagan lo que les toca hacer y háganlo bien. Dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios, para que no se justifiquen en nosotros, para decir que por esa razón no creen en Dios, para que no maldigan a Dios, para que no se expresen palabras que vayan en contra del Señor. Y luego Pablo dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina cristiana, y el cristianismo que era nuevo para muchos paganos en Roma. Ahora, ¿será que el nombre de Cristo es blasfemado en el día de hoy? ¿Será que la doctrina de Cristo, mis amados hermanos, es blasfemada en el día de hoy? Claro que lo es. Usted le dice a alguien, le habla de su iglesia y ¿qué es lo que le dice? Eso es más de lo mismo, todos son iguales, son unos ladrones, todos sinvergüenzas, pastores, no sé qué más, yo conocí, yo supe, y se blasfema contra la iglesia por culpa de la conducta de los líderes cristianos y de los miembros de las iglesias. Es triste, pero es una verdad. Ahora Pablo le decía, mire, ustedes tienen que hacer las cosas bien. Cuando hablamos de esclavo en el día de hoy no hay esclavos, literalmente hablando, por lo menos
en la forma y en la manera que existió durante el Imperio Romano y ante la última abolición de repente en Estados Unidos. Pero, digamos, en líneas generales, hay esclavos con otros nombres ahora, ¿no? Siguen existiendo por allí mucha gente esclavizada que los tienen azotados y esclavos. Pero digamos, en términos legales y generales, en teoría no hay esclavitud. Vamos a llamarlo entonces empleados. Vamos a llamarlos personas que están sirviendo a otras personas. Entonces, él dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. Eso significa no rebajen los estándares de calidad, no rebajen el compromiso y el trabajo que están haciendo, sino sírvanle mejor. ¿Cómo debo servirle yo a un hermano? Mejor. Ay, hermanita, ay, bueno, yo estoy cansada, me duele la columna, yo no voy a limpiar la casa como siempre. Hoy le voy a pasar un trapero nada más así por encimita, o peor aún, ni se lo dice, sino que lo hace. Porque va, y ella es hermana, y por más que sea como es hermano y hermana, pues no, la Biblia dice, sírvanle mejor. O sea que en vez de dejar de hacer las cosas, debo ponerle mayor empeño y mayor esmero, ¿verdad? Sírvanle mejor por ser hermano, en primera instancia, amén. Si no, sírvanle mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Ahora, hay hermanos que no quieren trabajar con hermanos. No, prefiero mundanos. De verdad, porque meter hermanos aquí es tremendo, hermano. Siempre un cuento, que no puedo el lunes, que voy el miércoles, que el jueves, que el viernes, que sí, que no, que présteme real, hermano, porque necesito y después no le pago. Hermano, usted no necesita, usted me puede aguantar y pare usted de contar. Entonces, la solución de los hermanos es no trabajar con hermanos. Ahora, esa no es la voluntad de Dios. Pero a ese punto hemos llegado, mis amados hermanos, por la conducta. A ese punto hemos llegado por nuestras actitudes, por nuestras acciones, que yo no me atrevo ni a recomendar. Pastor, dígame qué hermanito, qué hermanita, usted me dice que es un buen trabajador para que me lo mande. Mire, va a ganar 3 millones y yo tengo conocidos que necesitan. Pero digo, Dios mío, Señor, es tan delicado. Porque lo que yo recomiende lo van a aceptar, pero lo que haga el hermanito allá me tira encima a mí todo ese problema. Y cuando realmente haya alguien que pueda recomendar, entonces no lo puedo recomendar porque ya estoy rayado con el que mandé, que no hace las cosas bien. Ahora es triste porque uno debería decir, sí, este hermano Luis, el hermano Pedro, Alberto, cualquiera de esos le sirve y le va a hacer las cosas bien. Pero no puedo decir eso, mis amados hermanos. No puedo decir eso. Es difícil decir que fulano lo puede hacer. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo donde la gente se aprovecha de los hermanos. Se aprovecha del hermano que tiene. Y vivimos en un tiempo de envidia, que porque el hermano tiene, el hermano entonces está obligado a solucionar todos los problemas de los demás, y si no le haces malo. No, señor. Estos hermanos no tenían derecho a los que Pablo les está hablando. Ellos trabajaban nada más por la comida. Pero no era que tenían sueldo, no era que tenían vacaciones, no era que andaban pendientes de que me den este día, que me den el otro. Ellos eran esclavos. Por supuesto. No quiere decir tampoco que la Biblia no sea justa. El Señor le exige a los que sirven a sus amos o a los que sirven a sus empleadores, pero también le exige a los empleadores cristianos. Ahora, yo no puedo exigirle a un empleador no creyente. ¿Qué le puede decir a una persona que no tenga temor de Dios? Pero nuestra conducta le va hablando. Habían también amos en el Imperio Romano que querían tanto a sus esclavos que a veces heredaban lo que ellos tenían. En otras ocasiones era tanta la buena relación que había que les decía, ya no seas más mi esclavo, ya eres libre. Ya puedes decidir qué hacer con tu vida. Y el esclavo decía, no, yo me quiero quedar. ¿Por qué me voy a ir de aquí si a mí no me va mal aquí? Yo me siento agradecido. O sea, quiero que sepan que eso existe. Y en el día de hoy es lo mismo. Hay personas que no son cristianas, pero si tienen un cristiano fiel, un cristiano cumplidor, un cristiano que está allí, como dice, fiel a la patria, que está constantemente allí, no como en el día de hoy, que hacer las cosas bien se ve como más bien como que si fuera algo malo, ¿no? Ay, sí, ahí está, ese que le gusta estar ahí, como dice, encima del jefe, ahí para que lo vean, para que no sé qué. Vamos a irnos todos y él decide quedarse. Pero es que estamos mal, estamos en una sociedad que está totalmente contraria. Hacer lo correcto está mal.
Si usted entra a la hora, lo empiezan a ver feo. Si se va a la hora, lo empiezan a ver feo. Si usted no va al baño y se queda 2 horas, lo empiezan a ver feo. Y si usted no reclama cosas, lo empiezan a ver feo. Pero es que a mí me contrataron por este sueldo. A mí nadie me engañó. A mí no me dijo, entre con este sueldo y a mitad del camino, entonces yo le aumento. No, si él me quiere aumentar, bien. Pero yo no me puedo poner aquí en Operación Morrocoy porque quiero un sueldo aumentado. ¿Verdad que no? Pero esas cosas suceden, hermano. Y el que tiene empleado o ha lidiado con personal sabe que es compleja la situación. Pero es vergonzoso que los cristianos nos prestemos para eso. Ahora, sí, debe haber justicia. Y tampoco está diciendo la Biblia que nosotros debemos dejarnos abusar simple y llanamente. No, gracias a Dios las cosas cambiaron. Gracias a Dios hay normas, gracias a Dios hay leyes, gracias a Dios debe haber un respeto, un correcto entendimiento. Pero aún con todo y eso, nosotros no podemos aprovecharnos de cada ley que existe para buscarle problemas al patrón. Y especialmente si no conoce a Dios. Y si conociera a Dios, tampoco sería la forma ni la manera. Entonces la Biblia nos dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Los creyentes debían honrar a sus amos. Dentro de todo el contexto de la palabra, se esperaba de ellos y de cada uno de nosotros un servicio de excelencia y calidad. Ahora le pregunto, ¿cómo hace usted las cosas? ¿Bien, más o menos? ¿O solo para salir del paso? Debía ser un servicio de excelencia, un servicio de calidad, no solo porque es nuestro deber, sino porque como creyente Dios es honrado y glorificado mediante nuestro trabajo. Hay un evangélico aquí, de verdad, que, bueno, yo no comparto su religión, pero tengo que reconocerle que es una persona muy honesta, una persona correcta, una persona cumplida, una persona que hace las cosas bien. Eso sería hermoso, ¿verdad? Que puedan decir eso de un creyente en un lugar de trabajo. Pablo espera que los creyentes entiendan su libertad espiritual no era sinónimo de desobediencia ni de rebeldía en cuanto a su condición de siervo. Al contrario, esperaba que ahora en su nueva vida en Cristo, su obediencia y servicio a sus amos fuera muchísimo mejor. Muchas personas piensan que porque son cristianos, ellos no deben aguantarle nada a nadie. Pero le voy a decir lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice todo lo contrario. En Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2. Mire lo que dice. Y el título que tiene su Biblia, Reina Valera, desde el versículo 11, dice, vivid como siervos de Dios. Pero desde el versículo 16, desde el 13 voy a leer. Por causa del Señor, ¿por causa de quién? O sea, por el Señor, no es que porque fulano lo dice o el otro lo dice, no, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior, ya a los gobernantes como por enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo ¿qué? Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, está sujeto con todo respeto ¿a quién? A vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ahora, todos hemos tenido un jefe así. O hemos trabajado con alguien así. Todo el mundo no es fácil, hermano. Hay gente complicada. Pero eso no nos da razón ni derecho de decirle yo no tengo pelos en la lengua. Yo no nací ese día. Y descargar a la gente y vaciarla y decirle todo lo que lo mejor nos parezca. No, al contrario, el llamado es a los que son difíciles de soportar. Debemos estar sujetos en respeto. Mire, cuando a alguien no le gusta un empleo, lo mejor que puede hacer es retirarse. Pero no como algunos, se quieren ir del trabajo, pero quieren que los voten porque le pagan más cuando los votan. Entonces, para que los voten, hacen las cosas mal. No. Si usted como cristiano se siente bajo presión, no le gusta su empleo, le parece que es un lenguaje muy abusivo, entonces usted con mucho respeto, así como llegó, ¿verdad? ¿Cómo llega la gente? Llega mansita, por necesidad, buscando el empleo. Yo lo necesito, por favor. Le prometo que yo voy a ser un empleado. Bueno, vamos a darle la oportunidad. Y después que tiene un tiempito,
levanta los hombros, levanta la cabeza y anda todo erguido ahí, ¿verdad? Entonces, no, mire, ¿sabe qué? Yo voy a retirarme, voy a hacer mi preaviso. Eso es lo correcto. O sea, ¿cuántos días son? Ah, mire, son 15 días, para que le dé la oportunidad de que consigan a otro que ocupe el puesto, pero no puede decir, me voy, y me voy ahora mismo. No, no es correcto. Eso lo hace el mundo, pero los creyentes no deben hacerlo. Entonces dice la Biblia claramente, ustedes los que son esclavos, en otra versión, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles, incluso si son crueles. La Reina Valera dice, no solo a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Pues Dios, dice la Biblia, se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió. ¿Sufrió Cristo? Sí. Ahora mire lo que dice la Biblia. Dice, así como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo. ¿Quién es el ejemplo? ¿Ejemplo de qué? De aguante, de misericordia, de amor, de perdón. Él es su ejemplo, dice la Biblia. Y deben seguir sus pasos. Pero ¿por qué la gente no quiere el evangelio de Jesucristo en el día de hoy? Porque la gente quiere la bendición de Dios, pero la Biblia dice, el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Dios no quiere solamente que a usted le gusten algunas cosas de Él. O lo agarra todo o no agarra nada. Pero usted debe entender que debe vivir como Él vivió y debe seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Ya vas a ver, ¿verdad? Dicen que este es el dedito señalador que va para allá y va para acá. Ya vas a ver, ya vas a ver. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Tú sabes quién soy yo. Ahora imagínese un cristiano hablando así, ¿verdad? Tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes con quién te metiste. Esa es una amenaza así vulgar y mundana y secular y fea. Este fue el peor error que tú cometiste en haberte metido conmigo. Él nunca pecó. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Ahora, ¿quién no ha pecado en este sentido? Yo creo que decir que no hemos pecado en esto sería la mentira más grande del mundo. Hemos pecado. Tenemos que reconocerlo. Nos hemos airado y hemos actuado de una forma incorrecta. Pero ¿sabe? El propósito de esta mañana no es señalarle ni cuestionarle, sino mostrarle cuál es la voluntad de Dios. Que hoy podamos meditar en nuestra actitud, en nuestro carácter, nuestra conducta y en nuestro comportamiento y decir, Señor, quiero hacer las cosas bien. Quiero hacer las cosas diferente. Quiero vivir humildemente. Quiero aprender a someterme a tu palabra, a tu voluntad. Quiero como siervo tuyo, como empleado, ya sea de una empresa gigante o de un comercio pequeño o en el lugar donde esté trabajando, hacer las cosas bien, Señor. Quiero testificar de ti. Hay gente que no sabe que nosotros somos cristianos en nuestros empleos. Y no se pueden dar cuenta porque el carácter y la actitud no es la de un cristiano. Como hay gente que aunque no le hemos dicho que somos cristianos, puede ver que somos cristianos. Por nuestra actitud, por nuestro compromiso, porque siempre estamos allí para ser pacificadores, mediadores, para canalizar las cosas. Cálmate, no lo hagamos así, vamos a hablar, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a proponernos, porque no nos las damos de vivos, ¿verdad? El cristiano no puede dársela de vivo, dejarle todo el trabajo al otro y él, chévere, Dios me ha bendecido con un empleo relajado. No, yo tengo que ser justo en la distribución de la carga. ¿Qué significa eso? Si yo tengo a cargo personal, yo tengo que distribuir la carga justamente. Y si yo tengo el contacto con el jefe, no debo aprovecharme para beneficiarme yo y dañar al otro, sino ser un instrumento para bendición de todos. Eso es lo que se espera de un creyente. Ahora la Biblia también dice, siervos, obedecen todos vuestros amos terrenales. No como los que quieren agradar a los hombres. ¿Cuál es el problema con la gente? Que siempre quiere agradar a los hombres, ¿verdad? A la gente, quedar bien con la gente. Pero la Biblia dice,
Obedeced a vuestros amos terrenales, no como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. Un cristiano debe ser un hombre y una mujer de corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hacéis o hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servid. Si usted hace pantaletas o panties, o usted trabaja en una confeccionaria, o usted trabaja haciendo comida, o usted trabaja en una tienda, o usted trabaja de repente en una empresa, lo que haga, hágalo no solamente pensando en el temor a su supervisor, sino mira, Dios me está viendo. Dios me está viendo, Dios me está observando. Y yo no solamente le sirvo a esta gente aquí, sino que yo le sirvo al Señor. Y a veces pasa que usted puede ser un excelente empleado y puede que nadie se lo reconozca, puede que nadie se lo remunere, puede ser que nadie le diga que está haciendo un buen trabajo, pero Dios lo está observando. Y sabe, Dios lo va a honrar. Dios se va a encargar de bendecir su trabajo, no porque sus jefes sean buenos, sino porque usted le sirve a Él, donde quiera que esté. Usted está testificando de Él. Y eso va a hacer que de una u otra forma Dios lo promueva, mis amados hermanos. Dios no necesita que el jefe sea muy consciente para promoverme. Y a veces Dios, si en el lugar donde me tiene, Él cree que es justo y digno que yo obtenga o tenga cierto puesto, cierto lugar, y ahí no me lo dan, ¿sabe qué hace Dios? Me saca de ahí y me lleva a otro lado. Pero yo debo hacer las cosas bien donde esté, con quien esté, en el pequeño trabajo, en el gran trabajo, en lo que sea, debo hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque dice que a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no haya acepción de personas para Dios. Ahora, uno entiende que Dios es justo, mis amados hermanos. Y así como le exige a los esclavos o siervos o empleados cristianos, también le exige a los amos creyentes. Ahora, aquí pasamos al otro plano. ¿Cómo gente cristiana paga tan mal, hermano? ¿Cómo cristianos que no les gusta pagar lo que valen las cosas? ¿Cómo puede ser posible que existan cristianos que siempre están pidiendo rebaja? Ahora, si yo soy un cristiano y tengo un hermano que arregla nevera, ese es su sustento, es su forma de ganarse la comida, el alimento. Si él viene a mi casa a arreglar la nevera, ¿cuánto cuesta eso, hermano? Eso vale tanto. Ni yo debo tirarle a mi hermano, ni mi hermano debe tirarme a mí. Debe pagarme justamente. Ahora, yo también sé cuánto puedo pagar y si lo que me está haciendo es barato o es caro. Y si yo soy justo como empleador o como hermano, yo digo, hermano, ¿cuánto vale eso? Ah, mi hermano, eso vale tanto. Bueno, hermano, yo le voy a dar eso y un poquito más porque me nace del corazón darle ese poquito más. Ah, hermano, ¿cuánto me cobra usted por hacer esta pared? Que es albañil. Pague lo que es justo, mis amados hermanos. Pague lo justo, sea justo. Y si usted es el que tiene un negocio, no diga, voy a hacer todo lo que dice la ley estrictamente como dice la ley. Sí, la ley siempre va a decir, el mínimo es este. ¿Verdad que sí? Pero yo soy cristiano, tengo el Espíritu Santo, vivo en Colombia, sé los arriendos, sé los servicios y sé que un sueldo mínimo no alcanza para nada. ¿Verdad? Bueno, hermano, este es el sueldo mínimo, ¿verdad? Que yo te puedo pagar según la ley, puedo pagarte más. Sin embargo, sobre ese mínimo, que no va a ir dentro de lo que vamos a hacer como negociación, yo te voy a dar esto mensual o semanal o quincenal para ti, para apoyarte, para ayudarte. Es la manera que puedo ayudarte. Creo que eso sería lo correcto, ¿verdad? Eso sería maravilloso, porque nosotros no podemos actuar como actúa una persona que no tiene temor de Dios ni conoce al Señor. Debemos ser generosos, mis amados hermanos, con nuestros empleados. No vamos a permitir que se relajen y no hagan y no cumplan, pero tampoco vamos a abusar de ellos. Amedrantando a la gente. Se va a quedar sin empleo, lo voy a votar. Yo creo que si una persona cumple su trabajo y yo soy el empleador cristiano, y la única forma de yo votarlo es que la empresa no pueda absorberlo, no pueda pagarlo. Y tendría que hablar con él con mucha tristeza, con mucha pena. Hermano, vamos a orar. Ojalá Dios te abra puerta en otro lugar y te permita que puedas conseguir un empleo. Por ahora viene un recorte personal, no estamos produciendo, no estamos generando, las ganancias decayeron y no puedo seguir sosteniendo los pagos. Y antes de quedarles mal, prefiero decirle con tiempo que salgan. Eso es lo que debería hacer un empleado cristiano. Un empleado cristiano, aunque sea el dueño de una empresa, debe pasearse entre sus empleados. Saludarles, cómo están, cómo les va, cómo van las cosas. Si él puede compartirles de Cristo a la gente, si un jefe le comparte el evangelio
a un empleado, créame que lo escucha. Créame que sí. Así como bajan a formar problemas y a regañar y a discutir, debería bajar un día y decirle, muchachos, estoy agradecido por lo que están haciendo. Que Dios los bendiga. Quiero que sepa que voy a poner un buzón de sugerencias allí. Para que si alguno tiene alguna necesidad, un problema espiritual, lo ponga allí. Si no quiere ponerlo, no lo pone y nosotros vamos a orar como familia por ustedes. O sea, yo creo que nosotros necesitamos, mis amados hermanos, como creyente, entender que debemos ser justos. La Biblia dice, vamos a hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos. Ahora, también el amo cristiano tiene el Espíritu Santo. Y hay empleados que no son cristianos, ¿verdad que no? Que son difíciles. Pero si el creyente que le es trabajador de un amo no creyente tiene que soportarlo, el amo creyente lleno del Espíritu Santo que tiene un empleado que es difícil de carácter, también debe soportarlo. Porque lo que es bueno para el pavo, es bueno para la pava, dice el dicho, ¿verdad? Debe también soportarlo, torearlo, hablar con él. Fulano, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué tú eres asado? Porque hay gente que tiene problemas, hermano, psicológicos, mentales, en la casa, con la mujer, con los hijos, problemas. Y a veces lo que necesitan es que alguien les escuche. A veces tienen una idea de nosotros equivocada, ¿verdad que sí? Hay gente que tiene idea equivocada de usted a lo mejor, porque no lo conoce, ¿verdad que sí? Ay, yo pensé que este señor o esta señora eran así, tú sabes, no sé, se veían así. No, pero no somos así. Viceversa, yo pensaba que el jefe era la peor persona del mundo. No, pero resulta que es una persona humana. Es una persona que tiene contacto con nosotros, que nos escucha, que podemos conversar con él. Ahora, yo entiendo que el jefe no cristiano que es la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Él solamente demanda, demanda y demanda y demanda, pero cree que no tiene nada que dar. Y él cree que cumple con la ley, pero la ley a veces no es justa, mis amados hermanos. Yo quiero que entienda algo. La ley muchas veces no es justa. Porque hay gente, literalmente, millonaria, en base a lo que la ley dice. Y ellos saben y entienden y comprenden que pueden hacer más, pero hasta que la ley no los obligue, no lo van a hacer. Y hay leyes amañadas en función a los amos del país y a los amos del mundo. Pero el cristiano no puede ser así, mis amados hermanos. No puede y no debe, porque la Biblia lo manda. Dice, haced lo que es justo y recto con vuestro siervo, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, al cual le van a dar cuenta, al cual le van a tener que rendir cuenta. Efesios capítulo 6, versículo 5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y en el verso 9 dice, también a los amos nuevamente, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Porque hay gente que le gusta así, ¿verdad? Como que andar amenazando al otro y amenazándolo y amenazándolo. Yo no sé qué vas a hacer tú con esa edad que tienes ahorita si yo te boto de aquí. Deberías andar derechito. Yo no sé qué. Bueno, el Señor dice, y vosotros haced lo mismo con ellos, dejando las amenazas. Dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos también es el Señor vuestro y está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces tenemos aquí una gran responsabilidad porque nosotros hacemos parte de una sociedad. Somos parte de los que generan el trabajo. Somos parte de los que trabajamos. Somos parte de los que movemos la economía. Estamos en el mundo, mis amados hermanos, aunque no somos del mundo. Pero mientras estemos en el mundo, debemos vivir a la altura. Debemos vivir a la altura de las demandas de la palabra de Dios. Somos cristianos. Si vamos a una casa, mis amados hermanos, si estamos trabajando como empleada doméstica, si estamos trabajando en una tienda, si estamos trabajando en una fábrica, si estamos trabajando en una empresa, hagamos las cosas bien. Si no se encuentra satisfecho, dígale, Dios, dame un nuevo empleo, me quiero ir de aquí. Pero mientras se vaya, váyase por la puerta grande. Salga por la puerta correcta. Que cuando usted se vaya, la gente le pese y diga, verdaderamente fulanito hace falta, fulanita hace falta. Y no que hagan una fiesta cuando usted decidió irse. Que celebren eso como que, ay, qué bueno que se fue. Ay, menos mal.
Menos mal que se fue. No, mis amados hermanos, esa no es la voluntad de Dios. El concepto bíblico, o dentro de este concepto bíblico, no existe la idea de que porque somos cristianos nos vamos a rebelar contra la autoridad. Al contrario, nosotros debemos servir a nuestros amos también. Debemos servirles bien como si fuera para el Señor. Ahora, existe una razón especial. ¿Qué busca Pablo con esto? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. Las personas van a juzgar el cristianismo, mis amados hermanos, de quién es Dios y lo que la Biblia enseña, o sea, la doctrina, en base a cómo nos conducimos nosotros como empleados. Esa va a ser la imagen y la idea que muchos van a tener del cristianismo. Cada cristiano debe preguntarse si está llevando a la gente a Jesús por la manera en que trabaja o si está alejando a la gente del evangelio con su mal desempeño y testimonio en el trabajo. Ahora, vuelvo y repito, podemos tener diferencias con alguien en el trabajo y puede que la hayamos tenido e incluso hayamos tenido hasta un problemón grande. Pero sería buena idea y sería de cristiano buscar la manera de hablar con fulano o con fulano. Yo creo que esa persona se va a sorprender. ¿Y sabe? Eso también le manda un mensaje a ellos. Nosotros somos humanos, no somos extraterrestres. No somos diferentes. Pero la diferencia entre los que no conocen a Cristo y los que conocen a Cristo es que nosotros reconocemos. Y tenemos la suficiente humildad como para ir y arreglar la situación. ¿Qué haríamos? Bueno, Juan, quiero hablar contigo, por favor. Y la persona va a estar mal encarada, porque si fue una discusión o un pleito, ¿verdad? Pero lo que menos va a esperar Juan o Juana es que usted le diga, quiero pedirte perdón y disculpa por la forma en que me expresé y te hablé. Quiero decirte que yo soy cristiano y que no me siento contento, me siento mal, me siento avergonzado porque no tuve la actitud correcta y actué con inmadurez. Quiero pedirte disculpas, quiero pedirte perdón y espero que de aquí en adelante no se vuelva a repetir eso, por lo menos de mi parte, y quiero decirte que estoy a la orden y que si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa, puedes contar conmigo. No es gran cosa. Tal vez uno dirá, no, pero ¿qué beneficio puede generar eso? Eso puede generar un beneficio muy grande en la vida de esa persona y en el concepto que esa persona tiene de la iglesia y del evangelio. Eso es lo que dice la palabra. Es un peligro constante en el que una persona pueda mirar inconscientemente su cristianismo como una disculpa común para la flojera y la ineficacia. ¿Cómo es que yo estoy trabajando y me voy a poner a leer la Biblia en el horario de trabajo? Ay, me votaron porque están persiguiendo a los cristianos, me encontraron leyendo la Biblia y nada más por eso me votaron. Eso es el diablo, hermano, que anda molesto y no quiere que uno esté haciendo la voluntad de Dios. Esa no es la forma. Debemos cooperar, mis amados hermanos, con el evangelio para que el nombre de Cristo sea glorificado. Y si el jefe es cristiano, mis amados hermanos, no debemos tampoco nosotros descansar que porque es hermano o es hermana. Debo cumplir mi horario. Si me contrató de 8 de la mañana a 4 o a 5 de la tarde, hasta esa hora debo trabajar. Si ella o él me dice, váyase antes, bueno, ya eso es otra cosa. Eso sería una bendición. Pero no me puedo ir antes, mis amados hermanos. Se dice, mis amados el hombre, que el empleado cristiano debe cumplir con su trabajo diario y ganarse su salario. El cristiano no está menos obligado a someterse a la disciplina de la vida y a ganarse el sueldo que cualquier otra persona que no tenga Cristo en su corazón. Si lo hace una persona que no conoce al Señor, con mucho más deberíamos hacerlo nosotros. Entonces eso por allí. ¿Qué hora es? Disculpen. 2:05. Bueno, nos falta un poquito, amén. Pero quiero que entiendan algo, mis amados hermanos. Debemos ser cristianos responsables, comprometidos y enmendar nuestra falta, nuestra falla, hacer ajustes, hacer cambios. Y créanme, eso va a ser de bendición para su vida y también para la vida de otros. En segundo lugar, el cristiano está llamado por el Señor a apartarse de los falsos maestros. Escúcheme bien, el cristiano está llamado por el Señor a apartarse de los falsos maestros. Muchas personas piensan erróneamente que es sectarismo. Ay, que son muy sectarios. O que es falta de amor. El hecho de no tolerar a ciertos falsos maestros no significa que no tengamos amor. No significa que nosotros lo hacemos porque nosotros queremos.
Es un llamado de parte del Señor. Y se lo voy a mostrar. Según nuestra Biblia, mis amados hermanos, ahí en el capítulo 6, donde estamos, dice lo siguiente: si alguno enseña otra cosa, por supuesto que es lo que les acabo de decir, más lo otro que hemos venido estudiando. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esa persona está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra. Esa palabra delirar allí habla de enfermedad, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. O sea, no es algo que nosotros enseñamos y que no diga la gente, ay, el pastor de esa iglesia dijo o dice. No, señor. Yo no quiero que la gente entienda las cosas mal. Quien dice que nos apartemos de los tales es el Señor. ¿Por dónde? Por medio de su palabra. ¿Y por qué debo yo apartarme de los tales? Porque estas personas o estos individuos que deliran acerca de cuestiones, que andan siempre en un debate constante, en un pleito y en algo, y no se conforman a lo que la Biblia dice, sino que ellos quieren añadirle, agregarle o quitarle, esas personas están mal. Y sabe, el leproso pega lepra. Y una diferencia está en el leproso que quiere ser curado y otra está en el que no quiere curarse ni quiere que los demás también se enfermen. Hay personas dentro del cristianismo que no quieren curarse, sino que quieren pegar su enfermedad a otras personas y a otras personas. Entonces, ¿qué dice Dios? Bueno, el problema con esto es que si yo digo que debemos estar solamente unidos en nombre del amor, sin diferenciar lo que es doctrina y lo que es enseñanza, entonces caeríamos en un error bíblico. El sentido de separación y de apartarse no lo ponemos nosotros, sino el Señor. Si alguno enseña otra cosa, o sea, no hay dos evangelios. Pablo dijo, hermanos, si un ángel del cielo les anunciase otro evangelio, sea anatema, significa sea maldito. Porque no hay otro evangelio, sino que hay algunos que perturban el evangelio de Cristo. O sea, están allí como un instrumento del enemigo para confundir y para engañar. Entonces, si alguno enseña otra cosa diferente a lo que el Señor anunció y a lo que nosotros les hemos enseñado y lo que le hemos dicho antes, Timoteo, te pido que te apartes de ellos. Si no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, es un peligro. Ese hombre, aunque use la terminología cristiana y el nombre de Dios, está envanecido. Ya sabemos que es una persona envanecida, ¿verdad? Agrandada, anda en la carne, en la prepotencia, en la arrogancia, pero dice también que está envanecido, nada provechoso espiritual, nada sabe, por lo menos en términos espirituales. Y luego dice, está enfermo y delira espiritual y teológicamente. Por lo tanto, la enfermedad se puede transmitir. Seduce mediante cuestiones de palabras y contiendas. No tiene deseo de edificar, sino de debatir con la finalidad de autoexaltarse. Entonces la cosa es seria. Busca es reconocimiento y prestigio, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que busca? Reconocimiento y prestigio. Le encanta ser reconocido. Su conocimiento es solamente intelectual, sin capacidad espiritual. Es un conocimiento solamente para debatir, para discusiones, para pleitos, para contienda y para más nada. Hace preguntas solo con la intención de debatir. Y se siente orgulloso de humillar mediante el conocimiento. Hermano, ¿qué piensas tú de esto? Bueno, yo pienso de esto, y después te cae encima. Lo que busca generar es pleito, mis amados hermanos. Divisiones, facciones, blasfemia. Esto es hablar mal de otros, denigrar y generar cuestionamientos y señalamientos y malas sospechas, disputas necias, pleitos innecesarios. Actúan carnalmente, egoístamente y maliciosamente. Apártate de los tales, ahí no vas a tener ningún fruto espiritual, nada bueno. Yo quiero hacerle caso a Dios. Yo no voy a decir, no, Dios, estás equivocado. A mí me gusta cómo es Él. Sí, te puede gustar cómo es Él, pero no enseña la sana palabra de Dios. Apártate de los tales. Son corruptos de entendimiento. ¿Algo corrupto qué es?
mis amados hermanos. Cuando hablamos de corrupción, hablamos de algo que ha sido alterado, dañado, algo que ya no tiene la pureza. Cuando hablamos de corrupción bíblica, que es lo que Pablo dice, son corruptos de entendimiento, tienen un entendimiento adulterado, dañado, malo. Dice, privados de la verdad. O sea, han escuchado la verdad, pero no entienden la verdad. Porque uno puede escuchar la verdad. La Biblia es la verdad, ¿verdad? Pero todo el mundo no entiende la verdad que está allí. Porque si la Biblia es la verdad y yo leo la verdad y enseño otra cosa contraria a la verdad, entonces hay un problema, no he entendido la verdad. O la tergiversaron, ya sea por ambición, y es lo que más abajo nos dice, por ambición o por conveniencias, y toman la vida de fe o de devoción a Dios como una fuente de ganancia. Aquí no tenemos intenciones de que la gente conozca a Cristo. Aquí no tenemos intenciones de que la gente madure. Aquí queremos que haya mucha gente, pero dependientes. Dependientes de lo que yo digo, de lo que yo voy a hablar, de lo que voy a decir, porque de esa manera tengo control y dominio sobre ustedes. Pero cuando una persona ejercita su conocimiento en el Señor y crece en la palabra, madura en el Señor, entiende las cosas. Mire, decía John Stott en su libro titulado Discípulo Radical, que el evangelio ha crecido muchísimo en los últimos años, entre Asia, en África y en muchos continentes. Pero así como ha crecido el evangelio, no hay profundidad, no hay fundamento. Es un evangelio, mis amados hermanos, literalmente que solamente se ha enfocado en las emociones de las personas. Es un evangelio que solamente se ha enfocado en que la gente brinque, salte, se contente y se alegre, pero entran y salen y son iguales. Y por lo tanto no hay en la vida diaria, en la vida común, en la vida de empleo, en la vida laboral, en la vida familiar, transformación y cambio. Por eso tenemos la mala fama que tenemos, ¿verdad? Los cristianos en el día de hoy. Ahora, yo no es que no me alegre de que el evangelio se extienda, gloria a Dios. Ojalá mucha gente conozca a Cristo, pero necesitamos conocer al Cristo bíblico de verdad, al Cristo verdadero y no una religión, mis amados hermanos. No a entrar a un club de amigos o a un lugar donde yo me siento bien. Necesito conocer a Dios de verdad y necesito obedecer a Dios. Y necesito madurez espiritual, necesito crecimiento espiritual, necesito que me hablen de mi necesidad interna. Yo necesito cambiar. Yo necesito morir a mí mismo. Yo necesito muchas veces ser procesado por Dios. Yo necesito que Dios trabaje en mi vida, en mi carácter y que Dios haga lo que tenga que hacer, pero que yo me convierta y me transforme en lo que Dios espera de mí. Pero mientras sigamos escuchando un evangelio solamente, Dios quiere darte. Dios quiere bendecirte. Dios lo único que quiere es que tú tengas todo lo que tú quieres. Mire, hermano, Dios sabe que hay cosas que lo que necesitamos es que nos las quite. Porque son las que nos mantienen esclavos de nuestro pecado, de nuestros vicios. Dios sabe que mucha gente, mis amados hermanos, necesita de dejar de estar victimizándose y mirándose a sí mismo. Hermanos, no podemos ver a Jesús solamente como alguien que soluciona cosas que yo quiero. Yo necesito ver a Jesús como lo que es Señor y Rey. Y yo soy su súbdito, yo estoy bajo su gobierno y que yo debo estar dispuesto a someterme a su voluntad. Pero no podemos madurar, mis amados hermanos, si nadie nos dice la verdad. Yo no puedo decirle a mis hijos, hija, vas bien, te felicito, lo estás haciendo excelente. Yo te amo, hija. Dios te va a bendecir, Dios quiere bendecirte, hija. Yo tengo que decirle a veces cosas que no quiero decirle. Y tengo que decirle, hija, vas mal, aunque te haya felicitado la maestra. Porque la degradación de la educación y de los alumnos está tan terrible que hacer lo mínimo se considera una hazaña y una felicitación. Cuando el niño llega a la casa, cree que lo está haciendo bien. Le digo, no lo estás haciendo bien. Tú puedes hacerlo mejor, tú puedes avanzar. Tú no estudias. Si no estudias, ¿cómo vas a avanzar? Entonces quiere decir que estás haciendo lo mínimo y por eso lograste esto. Ahora, yo la quiero mucho, pero no la puedo engañar. No le puedo decir, ay, te felicito, lo estás haciendo de maravilla. No. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Si yo tengo un hijo que está caminando de espaldas a Dios, yo lo amo y lo quiero, pero Dios no te va a bendecir, hijo. Estás haciendo las cosas mal. Yo no puedo obligarte a hacer las cosas, porque no se trata de eso. Pero tampoco quiero que se piense que te estoy maldiciendo. No te estoy maldiciendo, porque a veces la forma de bendecir un hijo es decirle la verdad.
La forma en que Dios bendice a Israel es llamándolo al arrepentimiento porque están en pecado. Y cuando el pueblo se arrepiente de su pecado, entonces viene la bendición. Pero no hay bendición caminando de espaldas a Dios. No hay bendición haciendo y viviendo. Mire, hay gente que entra y sale de la iglesia y sigue viviendo su vida como era antes sin Cristo. Ahora hay varias razones. Una, no saben que lo están haciendo mal. Dos, no se lo enseñan. O tres, no le hablan de santidad. Y cristiano que no vive en santidad, mis amados hermanos, no puede ver a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y quién eres tú para decirnos eso? Yo no soy nadie, mis amados hermanos. Pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y la santidad forma parte de una persona nacida de nuevo. El Espíritu Santo le llega a ver, mira, esto es pecado, no practiques esto, no hagas esto. Y si eso no sucede, entonces ese cristianismo no está funcionando en mi vida. O no es real. Y ahí está la palabra del Señor. Dice claramente el Señor, usan la piedad como una fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué significa eso? A Dios no le interesa la gente ni las almas. Porque qué responsabilidad tan grande tener tanta gente o tantas personas escuchando lo que tú estás diciendo de parte de Dios y que no les diga lo que Dios quiere que escuchen. No, pero es que la gente, tú sabes, se molesta, se incomoda, no vuelve, va a pasar esto, que pase lo que tenga que pasar. En realidad mi trabajo no es convencer a nadie. Esa es una tarea del Espíritu Santo. Mi trabajo no es obligar a nadie. Mire, la Biblia dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Así decía Jesús. Jesús mismo. Y no solamente Jesús mismo, sino que el profeta Jeremías decía, así dice Jehová. Ahora, el profeta Jeremías nadie lo quería. Tanto era el odio contra Jeremías que lo metieron en el cepo y en la cárcel. Y lo tildaron de traidor a la patria. Porque lo que él proclamaba era juicio de Dios. Y había otro profeta que decía, no, Dios nos va a bendecir, este es el mejor tiempo y el que viene es mucho mejor. Y Jeremías le dijo, aquí lo que viene es cautiverio. Y les voy a decir algo, van a vivir 70 años cautivos en Babilonia. Y hasta que no se cumplan esos 70 años no van a volver. Todos estaban bravos con Jeremías, pero era el mensaje de parte de Dios. Y muchas veces, hermano, lo que Dios quiere que nosotros escuchamos es lo que nosotros no queremos oír. Dígame, ¿a quién le gusta que le digan la verdad? La verdad es la verdad, pero la verdad duele. Es incómodo que le digan a uno lo que uno es, que le den en la llaga, eso fastidia, incomoda. Y uno siempre quiere pañitos de agua tibia, ¿verdad? Pero ¿cuántos han tenido accesos? Bueno, gracias a Dios que nunca han tenido, pero les voy a explicar. Un acceso es algo que sale ya sea en la pierna, en un brazo, a algunos le sale en unas partes bien raras, hermano, incómodas. Pero un acceso es una cosa terrible que se va poniendo feo y la forma de curarlo es metiendo una mecha. Sacando toda la basura y todo lo podrido de adentro para poder aplicar el tratamiento. Si se cura por arriba, le puede comer la pierna y se la pueden hasta cortar. Es algo serio. Entonces, cuando uno le dicen que le van a meter una mecha, uno le da miedo y le incomoda y dice, no, ¿cómo me va a hacer eso? Tiene que haber algo que me quite eso de otra forma. Pero la efectiva es esa, que le metan la mechita a uno allí en esa parte y que empiecen a ponerle el tratamiento. Yo quiero que usted entienda que a veces Dios tiene que meternos la mechita. Y por lo general, no queremos que venga la mechita, porque queremos algo fácil, suave y sabroso, pero que no cura. Pero a Dios no quiere que nosotros andemos con pañitos de agua tibia. Él quiere curarnos desde la raíz, desde adentro hacia afuera, completa y plenamente. El falso maestro, mis amados hermanos, es un perturbador de la paz. Es instintivamente competitivo, sospecha de todo, que no estén de acuerdo con él. Son manipuladores, odian a los que se les oponen. Cuando no pueden ganar una discusión, lanzan insultos a la otra persona o a su oponente. Y en su carácter, en cualquier discusión, el acento es de una voz en el que hay siempre el tono de enemistad, no del amor. No ha aprendido nunca a decir la verdad en amor. Le causa amargura. Es una exaltación de su ego, porque tiende a considerar cualquier discrepancia o cualquier crítica de sus puntos de vista como un insulto personal. El maestro falso, mis amados hermanos, comercializa con la religión y usa la piedad como fuente de ganancia.
Lo que se interesan es en los recursos, en los ingresos y en la finanza. Consideran su enseñanza y su predicación no como una vocación. Escuche bien, no como una vocación, sino como una carrera, como una cosa que podemos estar seguros de que no hay lugar para ser un carrerista dentro del pueblo de Dios. Nosotros no estamos aquí como profesionales que vienen a cumplir una función para recibir un sueldo. No, no es lo correcto. En el ministerio de ninguna iglesia eso es correcto. Los pastores o las cartas pastorales dejan bien claro que el obrero merece su salario, pero el motivo de su trabajo debe ser el servicio público y no las ganancias privadas. Su pasión es, mis amados hermanos, el servicio público y no la ganancia privada. Su pasión es no recibir, sino gastar y gastarse en el servicio de Cristo y de sus semejantes. Ahora, ¿cuál es la verdadera riqueza? Según Pablo a Timoteo, dice lo siguiente: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de ¿qué? Contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿O qué se piensa llevar? Es una cosa bien interesante, que nada trajimos, pero tampoco nada nos vamos a llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, estén amargados y tristes. Teniendo sustento y abrigo, reclámenle a Dios porque no tienen lo que quieren. Teniendo sustento y abrigo, quéjese día tras día. Teniendo sustento y abrigo, diga usted que no está contento con eso. No. Teniendo sustento y abrigo, dice, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, ¿qué es la verdadera riqueza? El individuo verdaderamente piadoso tiene paz con Dios, gozo espiritual y seguridad de su salvación. El contentamiento nunca depende de la posesión de cosas externas. Como escribió George Herbert, porque el que necesita para vivir 5,000 libras no es menos pobre que el que necesita 5. El contentamiento viene de una actitud interior ante la vida, mis amados hermanos. En la tercera parte de la obra de Shakespeare, de Enrique VI, traza una escena del rey vagando por lugares rústicos de incógnito y se encuentra con dos campesinos y le dice que él es un rey. Uno de ellos le hace esta pregunta: pero si tú eres un rey, ¿dónde está tu corona? Y el rey le da esta gran respuesta: mi corona está en mi corazón, no en mi cabeza, no adornada de diamantes y de piedras de la India. No se puede ver mi corona. Mi corona se llama contentamiento, una corona que rara vez llevan los reyes. El cristiano sabe que el secreto de la felicidad, mis amados hermanos, está no en las cosas que podamos tener, sino en las personas. El deseo de dinero tiende a convertirse en una sed insaciable. Hay un proverbio latino que decía: la riqueza es como el agua del mar. Lejos de calmar la sed, la intensifica. Cuanta más se obtiene, más se quiere. Así es, el deseo de más. Usted bebe agua salada y siempre tendrá sed. Así sucede, según este proverbio, con el deseo de riqueza. Mientras más se bebe el agua salada, más sed tenemos. Y mientras más tenemos, más queremos tener. El tratar de ser independientes y de proveer de manera prudente para el futuro es un deber cristiano. La Biblia no se opone a que seamos personas pensantes sobre el futuro y que preveamos. Eso no es lo que está hablando Dios aquí, ni es lo que Dios está confrontando. Pero el hacer del amor al dinero el motor de la vida no puede ser más que el más peligroso de los pecados. Para la palabra alimento que acabamos de leer, sustento y abrigo, teniendo alimento, sustento y abrigo, dice, el original dice lo siguiente: teniendo víveres y ropa. Nuestra palabra alimento es suficientemente comprensiva
para incluir todos los artículos alimenticios y necesarios para mantener la vida física. Y la palabra abrigo indica que es lo necesario para la protección exterior del cuerpo. La traducción comida y ropa es menos exacta en el original, pero abrigo, con qué cubrirse, con toda también incluye la posibilidad de tener un lugar donde dormir. La pregunta que les hago en esta hermosa mañana es, ¿está usted contento con lo que tiene? Debemos estar contentos y agradecidos. Contentos y agradecidos. El apóstol dice que el amor al dinero, mejor dicho, no dice que el amor al dinero es la única raíz de todos los males, sino que es una raíz. Una raíz. Y aunque es cierto que una palabra no necesita siempre estar precedida del artículo, el para ser definida, ciertamente no sería sabio aplicar la excepción cuando esto plantea un conflicto entre las palabras. Pablo y los hechos de las experiencias diarias y con otros pasajes de la Escritura nos muestran que hay raíces o fuentes de males además del amor al dinero. Por ejemplo, la amargura. ¿Verdad que sí? Es una raíz terrible. También es cierto que la avaricia es una raíz, mis amados hermanos, de todos los males o de un tipo de mal. ¿Qué hizo la avaricia? Hizo que el hombre que tenía muchos rebaños y ganados, según la parábola acerca del rey David, dice, robara la única corderita del hombre pobre, que es, mis amados hermanos, la esposa de Urías, ¿verdad? La codicia, la avaricia. Eso fue algo malo. Pero también nos muestra la misma Biblia que hubo un hombre rico al cual Jesús le dijo que tenía que hacer algo. No era por su dinero, sino para mostrarle a él en su corazón quién era su Dios. También se fue triste. Dice la palabra también, el rico que se negó o se descuidó o descuidó al pobre Lázaro, aún teniendo tanta abundancia. Y Judas, mis amados hermanos, por amor al dinero, vendió al Señor por 30 moneditas de plata. No tiene precio la traición que hizo Judas. Ananías y Zafira también. Y los ricos opresores de lo que habla Santiago y de lo que habla también Amós. Explotar a sus trabajadores, ninguno de ellos escapó del castigo. El deseo de las riquezas ha sido la causa de innumerables fraudes, de casamientos por dinero. No lo quiero, no me quiere, pero nuestras familias quieren que nos unamos porque entre más masa morra. Divorcios por dinero. Perjurios, robos, envenenamientos, mis amados hermanos, por dinero. Asesinatos y guerras. Y en el corazón del hombre esta codicia pecaminosa lo ha llevado a sufrir muchos tormentos. Esa es la triste realidad. Me gusta lo que dice el obispo Riley, y con esto terminamos. El dinero en realidad es una de las posesiones menos satisfactorias. Indudablemente quita algunas ansiedades, pero introduce tantas como quita. Hay aflicción en su consecución y hay ansiedad en su conservación. Hay tentaciones en su utilización y hay culpa en su abuso. Hay dolor en su pérdida y hay perplejidad en su empleo. 2/3 partes de todas las luchas, peleas y pleitos en el mundo surgen de una sola causa: el dinero. Es lo que enseña. El hombre más rico del mundo llegó a poseer pozos petrolíferos, refinerías, barcos petroleros, oleoductos y también hoteles, una compañía de seguros de vida, una compañía financiera y una compañía de aviación. Pero había rodeado su finca de 350 hectáreas de guardaespaldas fieros, de perros guardianes, barras de aceros, foco de campanas y sirenas. Y además de tener miedo a ir en avión y barco, y a los chiflados les tenía miedo, y a las enfermedades, a la vejez y a la invalidez y a la muerte. Se sentía lleno de soledad y de melancolía y reconoció que el dinero no podía comprar la felicidad. Eso fue un informe periodístico acerca de Howard Hughes, quien fue uno de los hombres más ricos hace una gran cantidad de años. Pocas palabras, mis amados hermanos, pongámonos de pie. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por el presente donde estamos. Usted no sabe a dónde Dios lo puede llevar, ni qué quiere hacer Dios.
Lo importante es que usted entienda que la verdadera riqueza está en Él, en conocerle y en entenderle. Que ciertamente puede que no lo tengamos todo, pero no tener todo lo que queramos no significa que no tenemos todo lo que necesitamos. La mayoría tenemos todo lo que necesitamos. Los que tienen dinero dicen, ay, ellos hablan así porque no lo tienen. Pero Salomón fue el hombre más rico sobre este mundo y dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Yo creo a lo que la palabra de Dios dice. Si la Biblia dice que teniendo sustento y abrigo debemos estar contentos, créame que podemos estar contentos. Si la Biblia dice que raíz de todos los males es ese afán de querer enriquecernos, ese deseo de tener y de tener y de tener y de tener, que es lo que lleva a muchos a la perdición, yo lo creo. Ahora, si Dios quiere bendecirle, si Dios quiere darle, pues Dios también lo va a preparar para recibir lo que quiere darle. Vamos a orar en esta hora. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de nuestras vidas y porque nuestra vida está en tus manos. Te bendecimos, Señor, porque todos los que estamos aquí, Señor, somos creyentes, Señor, y queremos agradarte, Señor. Queremos ser instrumentos de bendición. Queremos ser, Padre amado, hombres y mujeres que testifiquen de tu verdad, Señor. Yo te pido que nos bendigas porque cada uno de nosotros tiene labores que hacer en su día a día. Tenemos compromisos que cumplir. A veces hemos fallado, Señor, pero queremos pedirte en esta hora la fuerza, la sabiduría y la gracia para poner por obra tu palabra. Bendícenos, Señor, como iglesia, como creyentes, Señor. Danos gracias, Señor. Ayúdanos a asumir nuestras responsabilidades, Señor. Ayúdanos a pedir perdón cuando corresponda, Señor. Ayúdanos a humillarnos, Señor. Ayúdanos a saber esperar, a saber escuchar, Señor, y a saber obedecer, Señor. Padre, bendice a nuestros amos, bendice a nuestros empleadores, bendice a nuestros patronos, a las personas con las cuales laboramos, Señor. Ayúdales, bendíceles, Señor. Danos también gracia a nosotros si somos nosotros los que tenemos a cargo personal. Y ayúdanos a tratar como debe ser, Señor, como corresponde a las personas que tú has puesto a nuestro cuidado, Señor. Padre, bendice nuestras casas, bendice nuestros hogares, suple las necesidades de cada uno, Señor. Padre, que este mensaje no sea confundido. Señor, que lo que tú quieres, Señor, a los que tú has capacitado, a los que tú quieras, Padre amado, prosperar, bendecir sus empresas, bendecir, Padre amado, sus pequeños negocios, Señor, bendecir, Padre amado, sus emprendimientos, Señor, que puedan hacerlo, Señor, según el temor y la reverencia a ti, Señor. Te pedimos, Padre amado, que guarde nuestras vidas, Señor, y que permitas en el nombre de Jesús, sobre todo, que tu iglesia sea rica espiritualmente, Señor. Que abunden, Señor, las bendiciones espirituales en nuestras vidas, Señor. Que proveas todo lo que tu iglesia necesite, pero sobre todo, Señor, que nunca falte la verdad, el amor, la misericordia, la generosidad y la bondad. Señor, que abunden las buenas obras en medio de tu iglesia y en medio de tu pueblo, para gloria y honra de tu nombre. En Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Y les